Ya, chicos. Entonces, el ejercicio es encontrar la velocidad tangencial de Marte alrededor del Sol. Cuando queremos que saber a qué velocidad va moviéndose Marte alrededor del Sol. Y con eso podemos saber muchas cosas. Entonces, lo primero que hay que hacer es calcular la fuerza de gravedad que hay entre el Sol y Marte. En este caso vendría siendo, me faltó la masa del Sol, que no la coloqué. La masa del Sol es de 1,989 por 10 elevado a 30. 1,989 por 10 elevado a 30 gramos. ¿Ya? Ahí sí, masa del Sol. Entonces, esto vendría siendo más o menos así. Martina, no se preocupe, mándale nomás la tarea. No hay problema. Entonces, esto vendría siendo así. La fuerza de gravedad que hay entre el Sol y el Marte vendría siendo G por la masa 1 por la masa 2 partido el radio al cuadrado. Ya, esa información G, recuerden que es 6,67 por 10 elevado a menos 11 por la masa del Sol, que vendría siendo 1,989 por 10 elevado a 30 por la masa de Marte, que vendría siendo 6,421 por 10 elevado a 23. Todo eso va a estar dividido por la distancia aquí, que son 227,940 kilómetros por 10 elevado a 3 kilómetros. Y todo eso elevado al cuadrado. ¿Ya? Le recuerdo, siempre tiene que partir por la parte de abajito, transformar esto, primero notación científica, que vendría siendo una cosa más o menos así. Primero, S se transforma por 10 elevado a 6, y ahí está transformado a metros, y nos falta correr la coma, que está aquí en la orilla, y dejarla allá. ¿Cuántos espacios me corro? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces eso vendría siendo finalmente 2,279. Puedo eliminar el último decimal para dejarlo solamente con 3, igual que el resto del ejercicio. Y me queda 2,279 por 10 elevado a 6 más los 5 de acá. Sería 11. Todo eso elevado al cuadrado. Finalmente, ustedes tienen que elevar el número y la potencia por separado. La potencia es simplemente multiplicar por 2, nos queda elevado a 22. Y el numerito vendría siendo 2 por 2,279 al cuadrado, que nos queda 5,193. Ya, entonces, el mismo ejercicio nos va quedando 6,67 por 10 elevado a menos 11 por 1,989 por 10 elevado a 30 por 6,421 por 10 elevado a 23. Y todo eso va a estar dividido por 5,193 por 10 elevado a 22.
Entonces, la forma de resolver esto, yo le decía, es juntar todos los números. 6,67 por 1,989 por 6,421 y todo eso va a estar dividido por 5,193 y todo esto se junta con las potencias de 10. 10 por elevado a menos 11 más 30 más 23 y el de abajo resta menos 22. ¿Ya? Entonces, una vez que hacemos eso, calculamos el número final, que vendría siendo 6,67 por 1,989 por 6,423 dividido 5,193. Y eso nos da 16,409. Y todo eso va a estar por 10 elevado a menos 11 más 30 más 23 menos 22 elevado a 20. Ya, esto estaría en Newton. Esa es la fuerza de atracción gravitacional que hay entre el Sol y Marte en este caso. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Esto es simplemente aplicar la fórmula y resolver con cuidado, ¿ya? Acá lo más importante es que aprendan cómo ir trabajando con los números con potencia de 10, ¿ya? Elevar bien al cuadrado, juntar bien los números, nada más que eso, no hay mucha ciencia detrás de esto. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿No? No. Profe, Digan. solo en el radio, cuando empezó a resolver, puso la coma en el primer 2 y yo por lo que veo la coma está detrás del 7. ¿O es que hizo algo para mover la coma? No, no está detrás del 7. Ese numerito de ahí era el separador decimal que puso Ah, el acá. separador. Ya, ya, ya. Sí, Ok, es ya, un solo punto. eso. El Ok. número completo, 227.940, no es la Ah, coma ya, ya. Ok, que es está al que final. resultaba un poco confuso para mí. Ya. Sí. ¿Ya? La coma está al final. Acá lo moví 5 espacios, por eso puse ese 5 y se lo sumé a ese 6 y me dio 11. ¿Ya? Eso. Ya, entonces vamos anotando el primer resultado. ¿Cuándo transformó a metros el radio por 10 elevado a 6? Cuando transformó a metros el radio del 10 elevado a 6. Sí, mire. Lo que pasa es que cuando uno transforma de kilómetros a metros, lo que uno hace es multiplicar por 1000 y en realidad multiplicar por 1000 se puede escribir como por 10 elevado a 3. Entonces, si usted ya tiene 10 elevado a 3, le agrega los otros 10 elevado a 3 y le queda 10 elevado a 6. ¿Ya? Por eso de transformar de kilómetros a metros, se transforma de 3 a 6. ¿Ya? Pero en el fondo le estoy agregando solamente 3 más. Y la otra cosa que hice acá fue mover la coma, para que quedara como en notación decimal, que igual es importante. O sea, notación científica. Todos estos ejercicios se hacen con notación científica, por si acaso. Es lo más recomendable. Ya, entonces anotemos por aquí el primer resultado que la fuerza de gravedad es 16,409 por 10 elevado a 20 newton. Y borramos lo que hay acá abajito. Ya, entonces ese es el primer paso. Este es como la parte de gravitación universal que hace. Ahora empezamos a aplicar como el resto de la física que sabemos, que viene siendo como la parte de fuerzas, con la parte de eh,
con la parte de movimiento circular. Ya, si bien estos ejercicios son un poco largos, pero es el precio a pagar para estudiar el universo. Ya, por eso la carrera de astronomía es pesadita, porque usa harta física y harta matemática. No es llegar y mirar al cielo nomás astronomía. Se tiene que hacer hartos cálculos entre medio. Entonces, encontrar la velocidad tangencial, ya tenemos la fuerza. Entonces, nosotros sabemos que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Y para calcular la velocidad tangencial yo necesito la aceleración. Entonces, de esa fórmula, que es la fórmula de fuerza más común y corriente de todas, yo simplemente divido la fuerza por la masa y me queda la aceleración. En este caso sería los 16,409 por 10 elevado a 20. Ahora bien, la masa que tengo que hacer acá es la masa del planeta, que yo quiero saber. Ahora, si el Sol gira alrededor de Marte, yo podría dividirlo por la masa del Sol para saber la velocidad del Sol, pero no es el caso. Todos sabemos que Marte gira alrededor del Sol, por lo tanto dividimos por la masa de Marte. Entonces la masa de Marte era 6,421 por 10 elevado a 23. ¿Ya? Entonces, acá es súper simple, es 16 dividido 6, bueno, 16,409 dividido 6,421, que me queda 2,556. Y eso acá queda por 10 elevado a 20 menos 23, quería elevado a menos 3. Y esa sería la aceleración. Como bien le decíamos, bueno, esta aceleración está en metros por segundo al cuadrado, esa es la unidad de aceleración. Que sería una aceleración muy pequeña, muy pequeña, incluso más pequeña que la de la Tierra, creo. Entonces, eso. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Transformar esta aceleración que, si bien recuerdan, cuando hablamos de las aceleraciones, cuando sabemos la aceleración de un planeta, esa es la aceleración centrípeta. Y nosotros tenemos que la aceleración centrípeta es igual a la velocidad tangencial, que es la que busco, al cuadrado partido el radio. Entonces, como yo quiero saber esto, puedo despejar esa fórmula y me queda que va a ser la aceleración centrípeta por el radio, que es velocidad tangencial al cuadrado, y finalmente puedo aplicar una raíz y me queda que la raíz de la aceleración centrípeta por el radio es igual a la velocidad tangencial, que es lo que voy a usar finalmente. Es despejar la fórmula más que nada. Entonces lo que tengo que reemplazar es agarrar mi aceleración, multiplicarla por el radio. Entonces agarro mi aceleración, 2,556 por 10 elevado a menos 3. Dividirla por el radio, que vendría siendo la distancia del Sol a la Tierra, o sea, a Marte, perdón. No, multiplicarla, ¿okay? Multiplicarla, que vendría siendo la distancia esta de acá. Ahora lo voy a escribir al tiro como metros. Ya la transformación le hice, era 2,279 por 10 elevado a 11. Ya ese era el numerito transformado ya a metros. Y después de multiplicarlos, primero los multiplico, hagamos la multiplicación al tiro, 2,556 por 2,279, me queda 5,825, y 11 menos 3 me da por 10 elevado a 8. Finalmente eso, tengo que aplicar la raíz de acá, y me queda que la raíz
5, 8. Y aplicamos la raíz. ¿Ya? Para aplicar la raíz en un número de connotación científica tiene que hacer dos cosas. Saca la raíz del número, o sea, en el fondo la raíz de 5,825. Y en el caso de la potencia de 10, aplicar una raíz en una potencia es lo equivalente a dividir por 2. Entonces me quedaría por 10 elevado a 8 dividido 2 vendría siendo 4. Ya, esto ya sin raíz, pues la raíz ya se aplica. Entonces simplemente tengo que calcular la raíz de ese numerito, que es 2,414 por 10 elevado a 4 metros por segundo, que vendría siendo la velocidad tangencial. ¿Ya? Y ahí tenemos la velocidad tangencial de Marte. Si se fijan, eso en kilómetros vendría siendo una cosa más o menos así. Se lo transforma al tiro. Profe, Diga. ¿qué es AC? Aceleración centrípeta. Ay, La gracias. que hablamos de en movimiento circular, la que va hacia el centro. ¿Ya? Eso transformado a kilómetros para que se haga una idea de qué tan rápido va Marte, eso es 2,414 y me falta un cero más. Eso es metros por segundo. Y eso si lo transformo a kilómetros son 24 aproximadamente, 24 kilómetros por segundo, que es bastante rápido. Entonces, eso es un poco cómo sería como un ejercicio de orbitación. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Estos mismos cálculos que hacemos con Marte, que ya sabemos que Marte ya está girando alrededor de eso, se puede hacer con un satélite. Por ejemplo, un satélite natural. O sea, no, o sea, un satélite artificial. ¿A qué me refiero? Si ustedes tienen, por ejemplo, estamos acá en el planeta Tierra y queremos poner un satélite en el cielo, que se quede ahí dando vueltas alrededor del planeta, tenemos que lanzarlo desde la Tierra, obviamente. Entonces hay que mandarlo como en un cohete. El tema es que después de que se va como desarmando este cohete, este satélite tiene que caer con una cierta velocidad. ¿Ya? Si no alcanza esa velocidad, pasa que su órbita puede caer hacia la Tierra. A ver, ¿a cómo me refiero? Tienen que entender como un par de cosas sobre, así como más conceptuales de esto. ¿Ya? No importa si borro la parte del cálculo del ejercicio, ¿cierto? ¿O quieren verlo un poquito más? Me parece que también con la parte... Ya, se borra todo en realidad. Entonces, ¿a qué me refiero? Si ustedes quieren mandar, o sea, digamos que quieren poner un satélite en órbita, este satélite que tiene que quedar en órbita no se puede llegar y poner. Se supone que lo lanzan desde la Tierra acá en un cohetito. Ya, entonces, ¿qué es lo que pasa? Ustedes tienen que entender que esto funciona con una cierta velocidad, ¿ya? Que se va moviendo. Esa es la velocidad tangencial que, por ejemplo, calculamos a Marte. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿qué pasa si esa velocidad fuera disminuyendo? ¿Qué creen que pasaría con este objeto? Esto de por sí tiene una fuerza de atracción de gravedad, tiene una cierta gravedad por estar cerca de la Tierra. ¿Qué pasa si yo fuera disminuyendo un poquito la velocidad?
¿Mm? ¿Nadie tiene siquiera una idea de qué pasaría? ¿Cómo, profe? ¿Qué había dicho? ¿Qué pasa si disminuyo la velocidad del satélite? Caería. Caería, ya, pero finalmente caería. Pero ¿qué pasaría en el proceso? Si yo la freno un poquito, ¿perdería la órbita alrededor del planeta? No, no perdería la órbita. Lo que pasa es que si usted disminuye la velocidad del satélite, lo que pasa es que empieza a ir achicando su órbita poco a poco. Digamos que si yo como que corto la mitad, este satélite caería en una órbita más pequeña. Seguiría orbitando, pero caería en una órbita más pequeña. Y si sigue frenando, seguiría cayendo a una órbita más pequeña. Ahora, ¿por qué no pasa eso? Porque los satélites se colocan a un nivel de la Tierra donde ya no existe como mucho aire. De hecho, es casi inexistente el aire que hay ahí, no hay atmósfera. Y como no hay atmósfera, no hay roce. Y si no hay roce, esto no se frena. ¿Ya? Ahora, esa, esa distancia en la que ya se pueden poner satélites, lo pueden googlear, así que es que en el fondo como la distancia límite de eh, la distancia límite de la atmósfera, así como cuando ya casi no hay atmósfera, ahí es donde se ponen los satélites. Ya se dejan, lo que hace este cohete es que sale, primero tiene que tener una velocidad muy alta para que salga de la Tierra, y la velocidad con la que vaya haciendo termina siendo esta. Ya, porque esto hace como una especie como de curva. Ya salen como derechitos, derechitos, y después se empiezan a ir curvando y quedan así. Se dice que es como si estuvieran cayendo permanentemente, y tienen la razón. La fuerza de atracción de gravedad hace que esto caiga, pero como tiene una velocidad tangencial a esto, se produce ese efecto de orbitación. Entonces cae con velocidad hacia acá, pero va como cayendo en esta tangente que va formando finalmente la órbita. ¿Ya? Eso es lo que pasaría con un satélite, también con un planeta, con el mismo Sol. Pues si nosotros, de repente, si no sé, por la Tierra, tuviéramos el Sol y la Tierra chocara con, no sé, otro planeta, un meteorito gigante que, no sé, pues, lo frenara un poco, lo que pasaría es que se acercaría un poquito más hacia el Sol, dependiendo de qué tanto frene, obviamente. Entonces, esto llega a un momento en que el satélite empieza a ingresar dentro de la atmósfera, y como ingresa cerca de la atmósfera empieza a frenarlo por este roce que hay con el aire. Y empieza a hacer, por ahí dije, el Bruno dijo una espiral. Finalmente termina haciendo una espiral y termina cayendo dentro de la Tierra. Existen casos de satélites que han terminado cayendo, no son muchos, pero han existido. Igual pasa un poco que de repente los satélites se pueden encontrar con un poquito de escombros acá, como piedrecitas chicas que los van dañando de a poquito y cosas así. No sé si vieron alguna vez esta película era Gravity. En Gravity como que muestran un poco, igual hacen un pelito como fantasía, el tema de los escombros dentro en el universo. ¿Son muy peligrosos? Sí, porque acá no hay nada que los frene. Entonces van a mucha velocidad, pero los satélites son bien resistentes, no es como que se echen a perder. Y tampoco el espacio es tan grande que jamás ha pasado que dos satélites choquen ni nada por el estilo, porque las órbitas son totalmente distintas. Las distancias acá arriba son bien grandes. ¿Ya? Entonces eso es como respecto a la orbitación en sí. Tiene que ir como entendiendo un poco los conceptos de que
Esto funciona con dos cosas que son movimiento circular y la fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad es la que se encarga de atraer los objetos y en el fondo el movimiento circular es la que le dice cómo debería funcionar el movimiento de estos objetos. ¿Ya? Este como proceso de órbita incluso se puede recrear si usted hace una mesa con un hoyito. Si usted hace una mesa con un hoyito acá al centro y pone una cuerdita con un peso y hace girar acá alrededor otra cierta masa, en el momento en que usted deja de hacerla girar, el peso empieza a tirar de la masa como si fuera la gravedad y se ve así muy clarito cómo empieza a ser como la espiral hacia adentro. ¿Ya? Voy a buscar después un video a ver si se lo puedo mostrar la otra semana que aparezca eso así como en vivo y en directo. Eso, ¿qué otra cosa más que decir? Ahora, los cálculos que hacen la gente, no sé, pues de la NASA, o los que ponen los satélites ahí arriba, son en esencia los cálculos que hicimos nosotros hoy, que es un poco calcular ya, el satélite pesa, no sé, pues, 500 toneladas. Entonces, ¿cuánto combustible tenemos que ponerle aquí para que esas 500 toneladas tengan una velocidad necesaria, tangencial necesaria para quedarse en una órbita a una cierta altura, digamos, no sé, pues, pongámosle 11.000 kilómetros, que es como un poco 11.000 kilómetros. Eso es más o menos como la distancia de la atmósfera. Ya, entonces dicen, ya, esta va a ser como nuestra distancia, sabemos que el satélite va a pesar eso, qué velocidad tiene que ser para que quede eso. ¿Ya? E incluso tienen satélites que son un poco, entre comillas, son, se dicen que están quietos en el espacio, o sea, digamos que siempre están en la misma posición, digamos que si acá está Chile, hay un satélite siempre acá en Chile. No sé si alguna vez en su casa han colocado una antena satelital o en algún lado, sí, una antena satelital, de esas que son como una cosa así con una cosita en el centro, que dicen como DirecTV. ¿Ya? Que se ponen como en los techos de la casa. Esa antena siempre se tiene que apuntar en una cierta dirección. Esa cierta dirección es satélite del cable. Y el satélite siempre está donde mismo, si no tendría que estar apuntando el satélite todos los días, pues los tendría que estar siguiendo. Ya. ¿Cómo se hace eso? En el fondo es que hacen que la velocidad del satélite en su órbita tenga exactamente la misma velocidad de rotación del planeta, que obviamente ya es más que conocida, de hecho ya pueden calcular la velocidad de rotación del planeta. Entonces, la velocidad con la que va rotando el planeta la tienen que hacer coincidir con la velocidad en la que queda orbitando el satélite. Y eso se puede calcular y se calcula, de hecho, si no, no tendríamos no tendríamos transmisiones como entre países, por ejemplo, no podrían ver la Champions, así los partidos del Barcelona contra el Real Madrid porque están al otro lado del mundo. Antes no se podía, de hecho, simplemente no se podía. Hasta que empezaron a descubrir todo esto y desarrollaron la tecnología necesaria para lograr poner el satélite allá y considerando todos esos efectos. Entonces, si se va pensando, esto del universo es como bien intrincado porque necesita saber mucha información. En sí, la materia que se usa no es tanta, pero sí se va juntando muchas cosas y hay que tener un cuidado, una precisión muy, muy, muy exacta. Estamos hablando de que usan hasta el último decimal posible, para eso usan la supercomputadora, porque no sé, pues nosotros decimos ya 2,247 kilómetros, pero no son 2,247, esto tiene muchos decimales más, y eso lo hacen con supercomputadoras, obviamente, con computadoras de la NASA, entre comillas. ¿Ya, chicos? Ahora, todo esto viene siendo con un poco la gravitación de Newton, que no es la que está vigente, de hecho. ¿Ya? Porque la teoría actual es la de la relatividad.
Y esa es la que nos dice un poco cómo, si bien la de Newton es lo suficientemente buena como para poner un satélite así dando vueltas, no es lo suficientemente buena para el tema de las señales, ¿ya? Porque las señales viajan a la velocidad de la luz. Y cuando hay cosas cerca de la velocidad de la luz, entra un poco el juego de lo que es la relatividad, que yo creo que vamos a estar hablando de pronto, porque así como más cosas que calcular dentro de gravitación, no son tantas. Es como un poco ya le he presentado la mayoría en la materia. Ya chicos, eso respecto a la clase de hoy. Nos vemos la próxima semana. Yo creo que en 2 semanitas más hacemos la última evaluación en caso de los cortos medios de física. Ya los terceros no sé qué pasará. ¿Ya? Chao, chao, chicos. Nos vemos. Chao, profe. Chao, profe. Chao, chao.